Oye, bebé, ¿Qué onda, bebé? ¿qué me dirías si te digo que una película ganadora del Oscar resulta ser la secuela de otra película llamada Being John Malkovich? Te diría que no tengo ni perra idea de lo que estás hablando, güey. Pero que suena chida la teoría. Está rara. Sí. Hay una teoría que dice que Get Out, Huye, la prodigiosa obra película, de Jordan Peele, estrenada en 2017, ganadora de un Oscar, es la secuela de la película Being John Malkovich. Güey, nunca había escuchado eso. ¿Nunca habías escuchado eso? Te lo juro que nunca había escuchado eso. Mira. A ver, cuéntamelo Ahí te va. todo. Me encanta el chismecito de horror. Ahí te va. En ambas, bueno, de antemano les digo que si no han visto Being John Malkovich, pues perdónenme, voy a empezar con los spoilers de una Pero buena es vez. necesario para el chisme. Así Es que... necesario para el chisme. Being John Malkovich trata de un hombre, en resumidas cuentas, que encuentra un portal que lo lleva adentro de la mente de John Malkovich. Verga, güey. Ajá. Ok, ajá. Y puedes experimentar lo que se siente ser él, ver el mundo a través de sus ojos durante más o menos 15 minutos y luego el portal te expulsa de su mente. Ok. Pues por ahí, ¿no? Fuck. Entonces, las cosas se dan ahí como en un triángulo amoroso entre el hombre que descubre este portal, su coworker y su esposa, ¿no? Esta película está dirigida por este güey de Anomalisa, creo que es Kaufman se apellida, que son como conceptos muy raros en cine y muy abstracto, filosóficos, muy abstractos. Sí. Y bueno, el punto es que la esposa de este vato descubre que hay como una especie de secta, no diría secta porque no hay como una adoración, pero un grupo de personas que salta a la mente de otras y lo suplanta para alcanzar la vida eterna. Verga. O sea, y que aparte supongo que controlan su cuerpo, pues. Ah, claro. Y entonces, esa es la trama de Get Out. Claro, ¿no? Total. Que curiosamente, Being John Malkovich también tiene a la misma actriz, esta, ahorita les digo cómo se llama, Catherine Keener, la tiene y también la tiene en Get Out, ¿no? Que es la mamá, ¿no? Es la mamá, exacto. ¿no? La del tecito tin. El tecito tin, exactamente. Me encanta eso, me encanta el tecito. También sale ahí. Y lo curioso es que Jordan Peele ya confirmó que esta teoría es tan real. O al menos lo que él cuenta es que una vez encontró al director, platicó con él, que no es Kaufman, es otro Jones, creo que se apellida, y le contó, ¿no? Oye, fíjate que Get Out trata de esto, entonces dicen que es la secuela y no sé qué opinas. Y que el güey nomás se rió así de que y se fue. Entonces dice Jordan Peele, para mí... No le gustó. No, para mí... Hasta donde yo sé, esta teoría es cierta. Confirmada, exacto. La dicho confirmó por las palabras de Jordan Peele. Güey, lo amo, güey. Es que ese vato aparte le vale madre, le ¿no? Vale como madre, que dice, sí. Me confirmó. Bueno, pues, sí, me lo confirmó. Hasta donde yo sé, no me lo negó. Hasta donde yo sé, esto es verdad. Y jódanse. Y bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque el día de hoy vamos a platicar sobre el cine de Jordan Peele. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Yo soy Sam de Maelstrom. Y por fin, hace muchos episodios que no nos acompañaba la protagonista de este programa, la que nos ha posicionado donde nos ha posicionado. Tenemos suscriptores gracias a ella. Exacto. Y la que aparte es tan diva que no importa si no quiere grabar, porque aquí tiene a sus otras dos haciendo la chamba. Muy bien. Está con nosotras Mandy. La neta es que hoy se dio el lujo de acompañarnos. Dijo como, la neta no tengo nada mejor que hacer, güey. Y pues aquí estoy. Así que bien. De hecho se quedó, no sé si la van a poder ver, pero se quedó muy atenta viendo a la cámara, güey. Sí. Pero pues sí, la neta hace un chingo que no teníamos a Mandy. Y sí, este es un capítulo especial porque vamos a hablar sobre Jordan Peele. Que obviamente si ustedes son personas amantes del cine de terror, saben perfectamente quién es. Saben por qué les vamos a dedicar un capítulo. Evidente, o sea, güey, es de los directores contemporáneos más importantes. Y yo no diría que de cine de terror, diría es de los directores contemporáneos más importantes, punto final, así en general.
¿Por qué quisimos hablar sobre Jordan Peele? Bueno, una de las razones es porque nos encantan sus películas. Total. Así de fácil, ¿no? Así, ¿no? O sea, una de las razones es porque se nos dio la gana. Total. Sí. Porque nosotras decidimos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final Jordan Peele tiene 3 películas en su haber: Get Out, Us y Nope. Sí. Que siento que al menos dentro del nicho son muy valoradas, pero como que también han sido muy criticadas, ¿no? Y la transición de Jordan Peele de Get Out a Nope ha sido muy señalada y muy criticada porque se ha despegado de esta denuncia racial que suele tener. Porque obviamente que si eres negro, solo puedes hacer cine que denuncie lo racial, ¿no? Lo racista, más bien, no lo racial. Entonces, bueno, es como imperdonable para Jordan Peele intentar hablar de algo diferente. Y porque, como bien dices, empieza dura su carrera como director, al menos de un largometraje, porque en Get Out era muy evidente el comentario social, muy evidente, o sea, era básicamente alrededor de eso se construye la trama. Uh-huh. Cuando pasa a Us, que es su segunda película, me parece que se diluye un poco. No se diluye en el sentido de que no exista denuncia, sino que se vuelve un poco más sutil y también nos dice que es un director que le interesa y que quiere explorar otras cosas. Y todavía más en Nope, que es una película que aparte muchas personas han tratado de argumentar de por qué no es una película de terror, por qué en realidad es una película de ciencia ficción, etcétera. Esa también es Me voy a poner técnica. Técnicamente es terror. Perdón por el spoiler. Ya habíamos dicho que íbamos a hacer spoiler. Siempre. Técnicamente es terror naturalista, güey. Me encanta. Yo también. O sea, yo estoy diciendo nada más que la banda, aparte cuando salió, entre las cosas que le emperró es que fue de que eso no es una película de terror, ¿no? Ni siquiera da miedo. Pero el punto es que Nope todavía me parece que se decanta por ser una película mucho más personal, mucho más emocional, mucho más de una experiencia como subjetiva y sobre crítica que no tiene que ver tanto como a la cuestión racial, que, ojo, estoy diciendo que en todas existe, sino que tiene que ver también con críticas que tienen que ver con el entretenimiento, güey, con Hollywood, etcétera. No me voy a adelantar, pero el punto es, creo que lo interesante y lo que vamos a tratar de hacer en este programa es un poco ir amarrando o ir viendo ese paso y esa evolución que tiene Jordan Peele en su cine, que cuando yo uso la palabra evolución no quiere decir que necesariamente es algo, o sea, de menos a más, ¿no? Sino que simplemente se va transformando porque justo algo de lo que le interesa a Jordan Peele, y no lo digo yo, fuente Jordan Peele en sus entrevistas, porque aparte es un vato que sale de que en millones de entrevistas, es exactamente una de las cosas que más repite lo que tú acabas de decir, que es como, no tengo que hacer puro tema que tenga que ver con la negritud, ni con el racismo, ¿no? Ni con la racialidad, ni con la discriminación, ni etcétera, ¿no? O sea, güey, soy un vato negro, pero igual me pueden interesar un chingo de temas, ¿no? Entonces creo que es algo que nosotras vamos a poner mucho sobre la mesa en este capítulo, sin dejar de lado que, obvio, existe una gran carga de denuncia, pues sí, en su cine. Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo lo veo como piedritas. O sea, hace su debut en cine denunciando algo que es más que evidente. O sea, perdón, pero si no hemos logrado ver cómo Hollywood, hablando de Hollywood, ¿no? Porque pues el mundo, se ha comprobado que el mundo, pero hablando de Hollywood, que no hemos podido ver que desde 1930 se ha intentado borrar a las personas negras del cine, su participación. Sí. Y cuando tienen una participación ha sido una mínima y de una forma no tan respetuosa hacia ellos, caricaturizándolos, haciéndolos sirvientes, haciéndolos tontos. O haciéndolos monstruos. Eso ahí va, justo haciéndolos monstruos y cómo pues va evolucionando, ¿no? O sea, en algún momento alguien decía, pues es que si empiezas mucho más atrás que donde están todos, te va a costar más trabajo llegar hacia adelante, ¿no? Que esa es la trayectoria que trae, o sea, esta trayectoria de Peele donde es reconocido y está representado, visto la experiencia negra de lo que es vivir siendo una persona negra, viene trabajándose desde 1930. Total. ¿No? Sí. Entonces, te digo, son como piedritas. Empiezas dando un contexto y una denuncia de algo muy evidente, que es el racismo. Pero después del racismo hay otras cosas que quieres explorar, o sea, por supuesto. Como en el mundo en el que vivimos, capitalista, porque ese es el mundo en el que vivimos y no podemos desapegarnos de él ni de su sistema, que es lo único que, siendo negro, te evita que te discriminen. El varo. Claro.
¿no? Y entonces subes un peldaño más. Y ese es Oz. O sea, al final su denuncia, su cuestionamiento, que no necesariamente es, oigan, esto es lo que yo estoy señalando en esta película, ¿no? Sino que va moviendo todo ese contexto, toda la historia y toda la trama, es el escalamiento social. Sí. Y el siguiente, o sea, lo que sigue, que ya es, no es que sea diferente en un sentido de denuncia, pero sí es que lo señala y justo ya va moviendo toda la trama, Snope, que es la discriminación de los medios, ¿no? Y cómo han intentado borrar el cine. Entonces son estos pequeños peldaños que él va haciendo, que aunque mueven sus tramas, no necesariamente es, pero esto trata de racismo. Pero eso, o sea, sí, claro, como muchas otras películas. Claro. Pero no es lo único que quiero exponer. No quiero exponer el drama del racismo. No quiero exponer lo que ya nos hicieron años atrás. Yo quiero hablar de otras cosas, porque la experiencia negra tiene derecho a contarse desde otros lugares. Exactamente. Total. Y hay una cita de él que me encanta, de una entrevista que me parece que es con Vanity Fair. Ahorita no la tengo tan fresca. ¡Amo esa entrevista! Te digo que no sé si es esa, güey, pero hay una parte en donde este vato dice como de que está sumamente cansado, ¿no? Déjate de todo lo que lo encasillan justo por ser un director y un hombre negro, ¿no? Y de qué temas se están esperando que toque, ¿no? Y no solamente qué se espera que a él le interese como director y como creativo, sino cómo se espera que utilice él el dispositivo narrativo de la negritud y de la experiencia negra, ¿no? O sea, lo que se espera justo en cine de ver esta experiencia como desde el trauma, desde el drama, desde la figura negra como una víctima, etc. Y hay una parte que me gusta un chingo en donde dice como de, güey, nosotros, los negros, también tenemos como el derecho de experimentar y de ser un participante en la vida que puede contar historias en donde lo principal no es necesariamente la historia y el trauma, sino donde también lo principal puede ser el gozo, donde puede ser la construcción de la colectividad, donde puede ser incluso lo ridículo. Entonces me encanta esa parte porque tú lo ves en su cine. En su cine no muy necesariamente todo gira alrededor del trauma, ¿no? Del pasado que continuamente tiene o sea, ponerse sobre la mesa, ¿no? Sino como también desde el chiste, desde la comedia, desde el vínculo que tienen sus personajes con los otros, desde historias que pueden ser como en Get Out, de un vato sumamente como exitoso en su campo, ¿no? Del arte, etcétera. O sea, como cómo hacer que el dispositivo narrativo que sí gira, o sea, que sí tiene un elemento que toca el pedo del racismo estructural, no necesariamente ese sea el punto de toda la pinche película. Y eso es algo que él continuamente dice que quiere salir de ahí, por eso lo que tú hablas como escalones, digamos, ¿no? Como cómo podemos hablar sobre esta experiencia desde distintos ángulos que justo incluso Hollywood nos ha impedido hablarlos desde ahí. Porque la gran mayoría de las historias que hablan sobre personas negras tienen que ver con trauma y tienen que ver con drama y tienen que ver con esclavitud y tienen que ver con, ¿no? O sea, con mira cómo esta persona sufre. Porque básicamente la experiencia negra está ligada como al sufrimiento 100%. Y por lo tanto un montón a la condescendencia y al victimismo, ¿no? Como si eso fuera lo que les da identidad no solo como colectividad, sino como individuos. Y este vato es como de, güey, por supuesto que hay otras formas de narrar nuestras historias que no son necesariamente solo desde el trauma y por lo tanto desde la condescendencia, ¿no? Entonces eso es una buena introducción a Jordan Peele, creo. Claro, o sea, para Hollywood, si no es 12 años de esclavo, o sea, si eres un director negro y no vas a dirigir películas como 12 años de esclavitud, ¿cuál es tu propósito? Ajá. ¿No? Ajá, ¿para qué? Si no vas a poner personajes negros en un campo de algodón, güey, mientras se destrozan las manos, ¿para qué hablarías de una historia? No me interesa como Hollywood saber la historia negra actual. Por supuesto. Me interesa saberlo de hace 1000 años que pues ya nadie ve y ya no importa esa representación. Claro, ¿no? y aparte de muchos momentos romantizado de una forma sumamente dañina, yo creo, para tanto el público como para los creadores y las creadoras de contenido de cine negros. Claro, y o sea, es que a mí me parece alarmante que te digo que la historia del cine se viene gestando con estos personajes negros desde 1930 y hasta 1968 con Night of the Living Dead. Claro. Tenemos a un protagonista que es líder y héroe y lidia con
la mierda que está pasando en el mundo en ese momento en la diegética de la película, en Night of the Living Dead. Claro. ¿No? De George Romero. Que es bien curioso porque ese güey en realidad lo único que hizo fue contratar a alguien que lo había hecho lo mejor de todos los castings. Por supuesto. O sea, tengo entendido, ¿no?, que George Romero no dijo como de vamos a enfocar la película en que el personaje principal sea un personaje negro y que ese sea, perdón, spoiler, como el que sobrevive, ¿no? O sea, al menos al que llega hasta el final, güey. Lo cual me gustó un montón porque esto sí y no, porque justo creo que es interesante que a la hora de hacer un capítulo de Jordan Peele, de lo que más se hable es de lo que básicamente él quiere escapar, ¿no? O sea, como estamos dándole vueltas a eso. Pero bueno, fuera de eso quiero yo hacer dos aclaraciones. Una es una aclaración y otra es un dato curioso. La primera aclaración justo es que queremos hablar sobre Jordan Peele como creador, ¿no? Como creativo, como director, etcétera. No es un capítulo acerca de horror noir, ¿no? No es un capítulo acerca de la historia del cine de terror y cuál es su vínculo con la experiencia, los cuerpos, los creadores, las creadoras y los artistas negros. No tiene que ver con eso. Creo que sería un gran tema que en algún momento vamos a traer porque aparte hay un montón de información. Andrea vio un documental muy famoso, se volvió hace un par de añitos. Que es Horror Noir. Está en YouTube. Si le ponen Horror Noir, YouTube, les va a aparecer. Y bueno, pues, no está con subtítulos en español. Pero pueden activar los subtítulos en inglés. Sí. Y yo quería complementar que ese documental está basado en un libro, en realidad. Horror Noir es un libro, pues básicamente sobre teoría, justo que hace la relación entre el cine de terror y la evolución, o sea, la evolución del cine de terror en el sentido del paso histórico y cómo la experiencia y las personas negras han estado involucradas en ese quehacer como cinematográfico, ¿no? Tanto como personas que participaron en la creación de las películas como dentro de las narrativas, ¿no? La diégesis, dirías tú. La diégesis, bebé. Ya andas acá. Hola, señora francesa. Y tú de que teórica del cine, bebé. Eso por un lado. Y por otro lado, qué bueno que mencionas Night of the Living Dead, porque en realidad es una película que me gusta un chingo. Yo no sé si alguna vez te había mencionado que es una película que me encanta, güey. Amo profundamente. La he visto muchas veces en mi vida. Me parece un peliculón, güey. Y sobre todo porque a mí me interesa un chingo la figura del zombie. Eso sí es algo que me gusta mucho. Pero sobre todo como su raíz... O sea, la raíz de la figura del zombie, que en sus inicios la figura del zombie tiene que ver con un pedo racial completamente, porque el zombie surge de Haití. Entonces es esta figura que no es un muerto, sino que en su raíz haitiana tiene que ver con una persona que a través de la magia fue despojado como de su alma, pero que solo se hacían, pues en Haití obviamente, o sea, los zombies eran personas negras. Entonces que tenía que ver, era como una metáfora para esta cuestión de una persona sin alma, sin voluntad, sin ningún tipo de razón de vivir, sin cerebro, güey, ¿no? Sin ningún pensamiento, que básicamente era despojado de todo intelecto para que fuera utilizado su cuerpo según los designios de su amo. Entonces, evidentemente, eso habla sobre colonización, habla sobre esclavitud, habla sobre un montón de cosas. Ya cuando el zombie llega a Hollywood, se le despoja de su raíz haitiana y es cuando empieza a ser como metáfora para muchas otras cosas, porque la evolución del zombie es como muy cool. Sí, no necesariamente va ligada hacia la experiencia negra. Después de abandonar lo exótico de lo haitiano, del vudú, del no sé qué, ¿no? Que así es como se maneja en Hollywood. De acuerdo. Pero de todos modos se retoma como la figura, o sea, en el zombie haitiano era una cuestión más como hay que denunciar qué pedo con esto de la colonización y del racismo, pero cuando llega a Hollywood se agarra y con películas como White Zombie, en realidad más bien ahora el zombie sigue siendo una persona negra, pero más bien hablado desde el miedo del blanco por perder el control y el poder sobre los cuerpos racializados. Entonces, güey, ese también es un temononón, o sea, es un temota, güey. Bueno, es que hablando de eso también nos podríamos seguir. Total. O sea, necesitaríamos hacer un episodio dedicado para hablar de como la historia, las bases y el contexto. Sí. Porque entonces todo esto se lo decimos para que ustedes también nos sigan dejando en comentarios de qué quieren que hablemos. Ahorita ya hablamos sobre que podemos hacer sobre horror noir. También hablamos como que podemos hacer sobre el origen del zombie o sobre la evolución del zombie. Entonces, a nosotros nos encantan que nos escriban y ahí déjenos pues de qué les va gustando y qué les va interesando de lo que hablamos aquí. Y bueno, pues claro que los estamos escuchando y trabajando. Nada más que bueno, pues también somos muy clavadas y nos gusta tomarnos tiempo de preparación, ¿no? Total. Entonces está el contexto para decir como por qué es un capítulo en donde obvio se tocarán ciertos temas
de los que estamos hablando, pero que principalmente lo que nos interesa es pensar sobre Jordan Peele. Jordan Peele. Total. Pensar en Jordan Peele. ¿Qué te pasó? Bueno, pues yo recuerdo, digo, al final de cuentas, yo recuerdo la primera vez que vi Get Out, que me pareció una genialidad, la verdad. No nada más por lo que exponía, la forma en la que lo exponía, la forma en la que lo narraba. En resumen, Get Out, pues sí, comienza como una película, pues hasta le hacen burla y dicen que comienza como un chick flick, ¿no? Una comedia romántica en donde el güey va a ver a los papás, va a conocer por primera vez a los papás de su novia. Blanca. ¿No? Resulta que es blanca, él es negro, es un fotógrafo exitoso de entrada, sí. Pues ya ahí está rompiendo con el primer esquema, ¿no? No se espera, o sea, generalmente el personaje negro no se espera, no nada más que no sea exitoso, se espera que sea from the hood, ¿sabes? Y que cumpla con un cierto estereotipo de vestir, de hablar, de verse, de todo. Claro. Entonces, interpretado en este caso por mi precioso Daniel Kaluuya. Lo Estoy enamorada mucho. de ti, cásate conmigo, por favor. La neta, qué actorazo, güey. Sí. Está muy cabrón ese güey. Qué hombre tan hermoso y talentoso, güey, además. Está perrísimo ese güey. Sí, es que está muy perro, me encanta cómo empieza Get Out porque justo lo que vemos es el departamento en donde él vive. Y es un departamento que me parece precioso porque hermoso. Básicamente es como este retrato de justo cómo salir del estereotipo de cómo se ve incluso donde vive un hombre negro en la actualidad. Entonces es un departamentazo, güey, que se ve que tiene un chingo de lujos, es una persona sumamente exitosa, está lleno de arte, las paredes están llenas con sus fotografías, el soundtrack, incluso la rola que sale en el fondo en ese momento. Gambino. Totalmente. Chiquito, lo amo. Güey, me encanta, güey. A mí también me encanta. Sí, entonces en realidad es una gran manera de introducirnos al personaje porque desde ahí, güey, la primera pinche escena te está diciendo como de... O sea, aquí no nos mandamos con mamadas, ¿no? Aquí no vamos a replicar simplemente como estereotipos y como discursos acá rancios sobre la, ¿no? Entonces, muy cool. Y bueno, Jordan Peele también, digo, al final, obviamente que se vale de algunos tropos y algunos estereotipos para avanzar su propia historia y hacer su propia crítica, que es súper importante, puesto que está este personaje que es Rodney, el mejor amigo de Chris, que es Daniel Kaluuya, que le dice, güey, ¿qué estás haciendo? No va a salir bien que vayas y conozcas a tus suegros de tu novia blanca, güey. Sí. Y este güey, a mí la neta, creo que es muy importante que todo el tiempo está mencionando que en cualquier momento, si los blancos pueden, te van a agarrar de esclavo sexual, ¿no? Creo que es súper, súper importante porque al final sí ha sido parte de esa historia negra. Claro. O sea, esclavos. Y la vez, el capítulo de terror religioso que platicábamos de... Es que ¿qué hace la gente que tiene todo el poder y toda la adoración del mundo? Come niños, güey. Claro. Y va para allá, ¿no? Sí, es muy natural el paso al parecer, ¿no? Exacto, es muy... terrible, exacto, güey. Sí, claro, claro, la por verga, supuesto que es terrible. No sé si usar la palabra natural, me gusta. Y justo de eso se trata, que es terrible. Sí. Es terrible y son estas problemáticas invisibles que... O no invisibles, pero que pareciera que son normales. Por supuesto. Y que no estamos viendo. Y es que ahí va la sutileza de la crítica en Get Out, ¿no? Porque es una crítica sobre también el racismo liberal y el racismo contemporáneo y el racismo buena ondita amable, del vato que se esconde diciéndote de que yo voté por Obama. Eso te iba a decir, güey. La primera vez que yo vi la película y dicen este chiste de yo voté por Obama, me vino además, lo amo. O sea, yo lo escuché en la vida real de gente que vive en Estados Unidos y justo dijeron tal cual con esas palabras y en esa expresión de no, yo no soy racista, porque si yo hubiera podido hubiera votado por Obama por tercera vez. Güey, es que se me hace genial, güey. O sea, se me hace genial en el sentido de que evidentemente hay una relación directa entre esa banda y la banda que dice cosas, por ejemplo, como de que yo no soy machista, güey. Tengo hermanas y mamás. Digo, y mamá, güey, porque pues, bueno. Sería interesante saber por qué, ¿no? ¿Mamás? Ajá. Sí, claro, güey, ¿no? O sea, yo no soy ¿no? racista, pero que al final es un racismo amable, que es el más contemporáneo, es el más condescendiente. Sí, no, o sea, porque, bueno, wow, también hay un chingo de racismo todavía bien violento que se manifiesta. Sí. Pero hay otra parte que es justo de este pedo de la clase media, güey, ¿no? De la gente que de la dice clase que alta. Sí, y de la clase que se cree muy liberal y que está en el espectro de lo woke y que se cree muy deconstruida y etcétera, ¿no? Que es más como donde él quiere situar la historia, ¿no? Exacto. Porque Rose
y su familia es una familia como acomodada. No, y no nada más es acomodada, o sea, sí tienen un estereotipo, que es de ahí de donde Peel se agarra muy fuerte, de la blanquitud, ¿no? De esta familia que pasa las vacaciones en los Comptons, ¿no? De esta familia que tiene una casa inmensa, de que todos sus miembros, desde el abuelo y el tatarabuelo, llevan yendo a la universidad. Claro. Que eso es muy importante, ¿no? Porque al final creemos que la educación, el acceso a la educación podría ser para todos, pero es mentira. En realidad es para una clase muy privilegiada, y entre más alta o sea, pues es muchísimo más difícil acceder a ella, ¿no? Entonces, qué fuerte, porque Rose todo el tiempo está hablando del legado de su familia, de niveles ancestrales, es que mi abuelo, y es que los amigos de mi abuelo, y o sea, te das cuenta que es una familia que tiene una historia de dominación, porque pues ¿quiénes son los que dominan? Los que tienen dinero, ¿no? Los que eran los que tenían terrenos. Incluso los que tenían esclavos. Exactamente, güey. Y hacia allá va Get Out, ¿no? Al mostrarnos de pronto como esta familia blanca que tiene a sus sirvientes negros, ¿no? Y que además el papá se disculpa por ello, ¿no? Así que sé lo que vas a pensar, una familia blanca con servidumbre, ay, así se maneja, con servidumbre negra. Güey, de entrada, si no fueras un puto racista, no los llamarías así, esos son tus empleados, güey, ¿qué te pasa? En teoría, después avanza la historia. Que hay algo que me gustaría aquí mencionar de algo que se ha estado poniendo como sobre la mesa, que es esta parte sobre las bromas, por ejemplo, del amigo, ¿no? Que le dice de que te van a agarrar como esclavo sexual, no vayas, etcétera. Y es que quiero recordar, y aquí para que no se nos vaya, que también hablando de Jordan Peele, pues un poquito de sus datos. Es un vato que nació en 1979 en Nueva York. Pero algo que me parece siempre un datazo y que no daría por hecho que todo el mundo sabe es que inició su carrera artística como comediante, en realidad. Claro. O sea, Jordan Peele tiene una vena muy trabajada en la comedia, primero con un programa de sketches que se llamaba Mad TV, y después con el que se hizo famoso, que es Key and Peele, donde básicamente pulió como su tipo de comedia, que lo hizo pues destacarse muy cabrón. Por eso incluso fue muy interesante para muchas personas que girara hacia el terror, ¿no? Como que no se veía venir, y era un vato que dices, güey, llevas un chingo de parte de tu carrera como profesional haciendo comedia, ¿qué chingados estás haciendo incursionando en el terror? Pero me parece tan relevante, güey, porque una de las cosas que más adoro, güey, sobre el cine de terror de Jordan Peele es la comedia. Muy inteligente. Es sumamente inteligente, es sumamente ácida también, pero al mismo tiempo, ¿cómo decir? No es cruel, güey. Eso me gusta, no es cruel, no ahonda en la herida, necesariamente no dice como, puta, vamos a hacer comedia negra crudísima, ¿no? Sino que más bien son como ciertos toques de ridiculez que te regresan al pedo de decir, no mames, lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando es una pendejada. Pero es una pendejada no porque el personaje sea un pendejo, ni mucho menos el guión esté mal hecho, ¿no? Sino porque dices, claro, güey, o sea, hay algo de patético en el sentido más original de la palabra, del patetismo, ¿no? Hay algo de patético en toda esta situación. Hay algo que te saca cuando el amigo dice como de, güey, te van a agarrar de esclavo sexual. Que dices como, no mames. Y luego dices, verga, ¿no? O sea, ¿qué pedo con ese chiste que parece inocente y se siente así y baja la tensión y aliviana un poco mientras estás viendo la película, pero al mismo tiempo trae un montón de carga detrás de sí del chiste, ¿no? Entonces, eso es algo que yo quería mencionar de Jordan Peele, porque sin duda voy a estar haciendo bastante referencia como a sus chistecines y a su humor, a su tipo de humor durante sus películas, y en Get Out ya le trae desde ahí. Sí, ¿no? Comienza con estos chistes, estos sarcasmos, estas ironías que están muy bien trabajadas. Para mi gusto al menos, lo hace de forma muy natural, muy buena. Yo me la pasaba riéndome, no de que pero era como de, no puedo creer que haya dicho eso. Ya, sí. No mames. Sí, que es ese tipo de humor que dices como de y ya. Y me encanta. No es que te vayas a reír, es que te saca, güey, por un momento. A mí también me parece finísimo. Brillante. Sí, muy, muy inteligente su humor. En fin, el punto es que, bueno, toda la película se va desarrollando van hacia el camino a casa de los padres, chocan, y entonces se enfrentan a algo que no es ajeno al mundo, a la diegética de la película, que es el racismo, ¿no? Y chocan, llega la patrulla y les piden la identificación de Chris. Y la novia dice, oye, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué si él ni iba manejando, qué te importa, no? Sí. Cosa que es un enfrentamiento normal
Y ahí también ya es otra cosa a resaltar de Peele. Uh-huh. Si una persona negra le hubiera contestado de la manera en la que esta morra le contestó al policía, esa persona ya estaría muerta. Sí, probablemente. Muy probablemente. Uh-huh. Y hay que ver solo las estadísticas, ¿no? Uh-huh. Para darse cuenta de eso. Entonces, es importante que pase porque te muestran cómo Rose está en una postura de privilegio de la que Chris, a pesar de ser exitoso, güey, a pesar de ser famoso, güey, uh-huh. no tiene. A mí me parece una brillantez. Sí. Y bueno, llegan a la casa de los padres y todos, ay, qué padre, no sé qué. Y pareciera que lo más importante para la gente blanca cuando conocen a una persona negra es, oye, pero yo no soy racista. Ajá. Ay, mira, te voy a contar. Pero mira qué buena ¿cómo no soy racista? Sí, ajá, sí. ¿no? Uf. Entonces, eso creo que es súper habitual. Ajá. Lo he vivido, o sea, lo he visto, ¿sabes? Entonces, y bueno, las cosas están raras, uh-huh. incómodas, pero no tan incómodas como pues lo incómodas que puede ser visitar a tus suegros. De por sí. ¿No? Ya empezaba incómodo. Sobre todo cuando no los conoces. Claro, ¿no? La primera vez. Sí. No son más incómodas que eso. Pero poco a poco se va tornando más incómoda. Y lo interesante de Get Out es cómo el terror va subiendo de nivel de acuerdo a las actitudes racistas que empiezan a tener. Uh-huh. Como la escena donde el hermano confronta a Chris y le empieza a decir, es que con tu complexión deberías de jiu-jitsu y no sé qué. Y le dice este güey, no, yo estudié judo unos años. Y él, pero el jiu-jitsu es mejor, ¿verdad? Pero lo empieza a presionar a tal nivel que ya este güey le dice, a ver, tú y yo un tiro, a ver quién gana, ¿no? Sí. Y dices, güey, ¿de qué chingados me estás hablando? O sea, no eres una persona normal. No, la gente normal no hace eso. Claro. Cuando la mamá empieza a hablar, porque Chris fuma, entonces la mamá de Rose es psiquiatra y le dice, yo te puedo hipnotizar y quitarte el hábito y la chingada y no sé qué. Y él así, no, gracias, no me gusta que se metan con mi cabeza. Y lo hace de todas formas, ¿no? Entonces todo empieza a escalar en el nivel en el que entre menos escondido, amable es el racismo, pues ese es el terror que va trabajando Jordan Peele hasta que ya se desencadena. Que se desencadena y se descubre el misterio. ¿Qué era? Transfieren el cerebro de la gente blanca que ya no ve, que tienen una enfermedad, que están malitos. O que se quieren ver de otra forma, que quieren vivir otra vida y tener otras aptitudes que racialmente, porque eso sí es importante señalarlo, no es lo mismo lo racista a lo racial, ¿no? Lo racial son características que engloban pues que son en común, que tienen en común. En la mayoría, no significa que en todos. Claro. Las personas de cierta raza, ¿no? Uh-huh. Y racista, bueno, pues espero no necesitar explicar cuál es la diferencia, ¿no? Pero bueno, implica esta parte de la discriminación, la humillación y el menospreciar, ¿no? Por ciertas características como, pues lo más evidente que es la piel, ¿no? No es lo mismo decir... También las personas negras en general bailan muy bien, que es una característica racial, que no es en todos, no es necesario, no debería de ser un estereotipo, pero en general suele pasar, a decir, es que las personas negras son malas, ¿no? O peligrosas. Eso es, o peligrosas, o no sé qué, ¿no? Entonces, eso es lo racista, esa es la diferencia. Pero bueno, en fin. El punto es que lo que hace esta familia es reclutar gente, secuestrar, diría yo. Sí, por supuesto. Gente negra para meter el cerebro, la conciencia de las personas blancas que pertenecen a esa como pues secta, es que no es como un grupo, ajá, es que no hay una adoración. Pero es que para mí, fíjate que lo dijiste hace rato y para mí no necesariamente tiene que haber una adoración en el sentido como religioso para que sea una secta. Sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo sí creo que es una secta, o sea, es un grupo de personas que tienen un objetivo en común que básicamente se comportan como una secta y entonces transfieren su conciencia a este cuerpo y lo habitan, mientras que la conciencia de la persona negra se queda viviendo le llaman el lugar hundido. Sí. Que es un hueco que la psiquiatra crea en tu cerebro para meterte ahí y que te inmoviliza, ¿no? Bueno, híjole, es que nos llevaríamos como 100 millones de años hablando del simbolismo sobre eso. Que
me encantaría como así de que película por película, güey, tardas 5 horas. Sí, total. No. Pero tal vez después, en algún momento, si les interesa, podemos retomar una película y que el capítulo sea sobre esa película. Y bueno, al final, afortunadamente, Chris logra escapar, que eso es muy importante, logra escapar. No, y también me faltó contar lo de la subasta. O sea, todo termina en que en realidad esta gente recluta bajo el engaño a personas negras para hacer eso y entonces la subastan, güey. Sí. O sea, al final es un esclavismo moderno. Sí. Está perrísimo que eso. Que se relaciona con un tema que me parece sumamente poderoso, que es no solamente la apropiación cultural. Claro. Que es algo que creo que es mucho más, tal vez mucho más visto en el cine, sino con la apropiación del cuerpo. Y de cómo estas personas justo llevan esta apropiación cultural y esta apropiación de los cuerpos negros a un extremo, en donde también se maneja con cierta ironía este pedo del estereotipo de los cuerpos negros, ¿no? Asociados con la fuerza física, con el talento, incluso con esta como coolness, como el flow que tiene, ¿no? La banda negra, ¿no? Según... pero sin aceptar entonces la experiencia de la negritud. Es como, sí quiero todo eso, sí lo quiero aprovechar, sí quiero ser más fuerte, quiero ser más rápido, quiero tener los ojos de Chris para tomar fotografías, quiero tener ese flow, etcétera, pero no quiero lo que significa ni históricamente, ni mucho menos contemporánea, de manera contemporánea lo que es percibido como la negritud, ¿no? Entonces me gusta como representación moderna del despojo desde una mirada simplista y sumamente superficial de las ventajas que tiene ser una persona negra, las ventajas, güey, sin justo como todo lo que tiene alrededor, ¿no? Esa experiencia. Sin la historia, sin la colectividad, sin el sufrimiento. Sin la percepción de la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy interesante de Jordan Peele también de decir cómo siguen tratando de despojarnos de este pedo. Que así es. Total. Pero ahora disfrazado de liberalismo, ¿no? Ahora disfrazado de personas que básicamente no nos quieren hacer daño, pero aún así se quieren seguir aprovechando de un montón de estos discursos, ¿no? Entonces, no sé, como que Get Out, la primera vez que yo la vi, no sé, güey, la primera vez que yo vi Get Out me impresionó mucho que Peele lograra de alguna manera hacer que la película tratara sobre eso, pero que su personaje no estuviera colocado como en el dispositivo narrativo ni del papel de la víctima, ni en el papel tampoco de este tipo de personajes negros que entonces se vuelven simplemente como monstruos, tal cual, ¿no? Sino como un hombre educado, con cultura, talentoso, etcétera, que se enfrenta a un entorno violento que está disfrazado como no violento, en un lugar en donde él confió porque básicamente amaba a su morra y su morra en realidad era un puto monstruo disfrazado de una morra que según lo amaba cuando, güey, nunca se me va a olvidar esta escena en donde él descubre como la caja llena de fotografías de todas las personas que han estado como en su posición y el momento en donde él se da cuenta, a mí me parece... no sé, güey, como impactante, ¿no? Como Jordan Peele construye todo en la trama para que llegue ese momento y no se te olvide, güey, que en realidad no es una experiencia individual, no es una experiencia subjetiva lo que es este pedo de enfrentarte, por ejemplo, al racismo buena ondita, güey, ¿no? Sino es una experiencia que no se nos olvide que es una experiencia sistemática y que es una experiencia como colectiva y que incluso es tan colectiva y es tan sistemática que no te van a dejar que se te olvide que la servidumbre, comillas, o sea, de que cita de lo que dice el personaje es servidumbre negra, ¿no? Entonces, la incomodidad de Chris que va aumentando, como tú dices, ¿no? Que llegas y es raro y tus suegros y tu morra empieza a actuar raro y que la morra que está en la cocina, que es una mujer negra, simplemente los códigos de la negritud no los tiene. Es a lo que voy. O sea, hay una parte en donde Peele para mí sí está diciendo como
sí hay códigos, sí hay lenguaje, porque el lenguaje es historia. Y el lenguaje puede ser incluso tan simple como el hecho de cómo nos saludamos entre nosotros. Cuando está este personaje, que no me acuerdo cómo se llama, güey, pero es el que básicamente ya está lobotomizado, güey, que es la pareja de una señora, aparte, sumamente mayor la señora, ¿no? Que dices como, güey, ¿por qué este vato está andando con esta morra blanca de 70 años, ¿no? Y Chris se acerca y dice como, a huevo, güey, a huevo, porque hay algo de la experiencia que a pesar de que estamos muy en el siglo XXI y la chingada y se supone que estamos en un espacio seguro y la verga, me encuentro con otro vato negro y sé que hay algo que básicamente nos conecta, ¿no? Entonces, incluso le menciona como de, güey, qué alivio, güey. Porque esta pinche como reunión de blancos, güey, ya me tenía hasta su puta madre, ¿no? Sí, el comentario que dice, ¿no? Siempre que estoy en una habitación rodeado de blancos, me pongo nervioso. Pues porque sabe lo que implica. Y cuando llega y se acerca y lo saluda y el otro lo saluda como un pinche blanco, sabes que de lo que también está hablando Peele, a pesar de tener una vena muy, muy, muy evidente sobre hablar de la contemporánea, sí, o sea, de lo contemporáneo, también está hablando sobre historia y también está hablando sobre construcción de la cultura y está hablando sobre colectividad y está hablando sobre el lenguaje y por lo tanto al hablar sobre el lenguaje se habla tanto de trauma como no de trauma, es a lo que voy, se habla sobre otros vínculos, se habla sobre la capacidad de reconocerte en el otro y que el otro en Get Out no es reconocible y que eso me encanta porque eso amarra y ahorita ya pasamos a Oz, porque Oz también habla sobre la identificación con el otro. En cambio, en Get Out te das cuenta que no hay identificación con el otro, que Chris está buscando esa identificación con ese güey, con la morra, con la mujer que está en la cocina a veces, no me acuerdo cómo se llama el personaje, etcétera, ¿no? Con el jardinero. Y cuando hablamos de lenguaje y hablamos de código, hablamos de historia, punto. Y eso no se le olvida a Peele y eso me parece a mí sumamente, no sé, hermoso. Bueno, y son códigos tan establecidos que, por ejemplo, y que sabemos que, por ejemplo, cuando está al final, que ya le dispararon a todo mundo y a todo mundo anda, Chris es el único que anda así como que ha sobrevivido llega la patrulla. ¿Qué fue lo primero que Porque yo dije, ya valió pita, güey. ¿Le van a disparar? Es más, ni siquiera van a preguntar. ¿Le van a disparar? Fue lo mismo que pensé yo, güey. Imagínate qué tan fuerte no es la experiencia negra que Peele juega con con justamente la patrulla para hacernos sentir, o sea, todo el tiempo estuvimos esperando. Es que eso es lo que yo quería hablar, que me encanta de Get Out específicamente, porque si sabes como o sea, si traes en el radar la historia de The Night of the Living Dead, y traes en el radar a esta, tiene mucho sentido. Y es que Peele... Estás esperando que el final sea el mismo. El mismo Peele lo cita. Y rápidamente los voy a platicar. En The Night of the Living Dead se escoge a este personaje porque era el personaje que lo había hecho mejor en el casting, fin. Y durante la película, bueno... Es un hombre negro. Cuéntala, es que también eso es importante. Es un hombre negro que toma el control, como les decía, y todo el cine, la audiencia, empatiza con este personaje y sigue en su trayecto de supervivencia. Sí, porque al final está tratando de sobrevivir a un apocalipsis zombie. Exacto. ¿No? Y toma el control y es capaz y es un líder. Sí. Entonces, al final, al mero final, al último segundo, literalmente al último segundo de la película, cuando ya se habían salvado todos, güey. Sí, o al menos se había salvado él, porque varios sí murieron. Bueno, pero él se salvó y ya habían eliminado a los zombies y llegan otras personas y dices, güey, te salvaste. Te salvaste. Y no, lo confunden con un zombie y lo matan. ¿O no? O no. Y ven que es un vato negro y lo matan. En realidad solo le dice, dispárale a ese, ¿no? Ajá, entonces no lo sabes. Pero bueno, eso fue tan choqueante, o sea, realmente fue choqueante para las personas porque decían, güey, yo nunca había visto un personaje negro que era líder y que pues sobreviviera casi toda la película. Sí. Entonces Peele, cuando plantea este final de que quería que Chris estuviera, o sea, llega la policía y ya sea que quería que Chris estuviera o muerto o en la cárcel. De hecho, hay un final en donde muestran a Rooney hablando con Chris en la cárcel. Justo te iba a mencionar que mucha gente no sé si sabe, pero sí la pueden ver, que hay un final como alternativo de Get Out, en donde pues básicamente no es... Pues, no es un final feliz como el que sí tiene Get Out, porque ¿quién no vio Get Out y dijo, a huevo, güey? ¡A huevo! A todos. No, y más que mátalos a todos, cuando justo de la patrulla se baja el amigo. Y dices gracias. Claro. Y esto es lo importante. Peele se decide
por ese final, porque justo Get Out empieza cuando termina el gobierno de Obama y comienza el de Trump. Cuando se había dicho que todas estas pues opresiones raciales, racistas, iban a terminar porque yo hubiera votado por Obama por tercera vez si hubiera podido, ¿no? Sí. Pero en lugar de eso votaste por Trump, what the fuck? Fuck, güey. Exacto. Fuck. Y entonces Peele dice, yo no quiero resignificar ese final que The Night of the Living Dead tuvo, claro, ¿no? Y que era muy importante y que marcó todo bonito en la historia del cine de terror negro. Y quiero reivindicar y darle a la gente a un héroe. Sí. Y es eso. Y es eso, güey. Porque entonces construye un personaje en Chris que justo no solo es la víctima, no solo es el negro que termina siendo asesinado como un chingo de personajes en el cine de terror de los 80s, sino que se convierte en un héroe. Pero no solo él, también su amigo. Exacto. Y a mí me encanta el final de Get Out porque también para mí habla sobre la colectividad. Sí. Sobre al final lo que te va a salvar también de este pedo. O lo que va a venir a rescatarte. O el compa que neta nunca te va a dejar solo, güey. Es justo el que te atraviesa en identidad. Sí, tu comunidad. Tú, o sea, ¿no? Entonces la construcción de la comunidad y cómo ese pedo te va a seguir salvando una y otra vez. Que tiene que ver de nuevo con herencia. Claro. Y que esa herencia puede experimentarse desde la amistad, desde lo fraterno, desde los lazos, desde incluso me encanta, güey. Yo creo que mi personaje favorito de todo Get Out es el amigo. Sin pedo. Es que es un personaje. Güey, lo amo. Y no solamente por este pedo de que es sumamente gracioso, güey. Es un personaje que raya en lo ridículo a veces, pero también en la ternura, en el amor, en el cuidado, güey. Vemos un vato negro, güey, que toda la pinche película, su único papel en la película es cuidar de su amigo. El perro. No, y a su amigo. Sí, pero. Y esta parte en donde dice como Chris no ha contestado en tantos días. Y yo sé que hay algo malo, porque qué chingados más podría ser si mi amigo se largó a una casa con puro blanco, güey. Claro. Y la voluntad, güey, de decir, y lo voy a ir a buscar, güey. Y así lo tenga que regresar arrastrando. Porque estoy seguro o que lo secuestraron, o que son aliens, o que ya le quitaron el cerebro, o todas las anteriores, porque me maman sus teorías durante la película. Y también me parece una escena súper potente en la que este güey va a la policía y le dice, cámara, o sea, de que, güey, mi amigo no ha desaparecido, o sea, ha desaparecido y no lo encuentro en tantos días. Y la policía, que es una policía, claramente es una mujer, ¿no? Negra, perdón, se me fue el agua, pues no le cree, güey. También se me hace un comentario arriesgado dentro de la película. Sí, pero es que tiene que ver por la institucionalización. Sí, total. Justamente. Sí. O sea, no vas a meter una onda como este final en donde te ponen hasta acá de los nervios cuando aparece la patrulla y dices, ya valió madre, cuando pues la policía es la enemiga, claro, ¿no? O sea, entonces al final, si está institucionalizada, sigue habiendo una brecha entre el pueblo, entre vivir la experiencia negra y ser realmente una policía, ¿no? Eso está que además, muy cabrón. También siento que sí es arriesgado, pero es real. O sea, no necesariamente porque hayas tenido tú ciertas dificultades, que hayan sido muchas o hayan sido pocas, significa que vas a entender a la otra persona porque falta voluntad. Por supuesto. ¿No? Y bueno, en fin. La película de Get Out sale como una broma de Peele con sus amigos, con Kay creo que fue, en donde dicen, si hubiera un dude negro en una película de terror, pues ese güey no se arriesga porque ya sabe a lo que va, ya sabe lo que le va a pasar, pues no por nada teníamos, ¿no? Ellos como personajes la fama de morir primero en las películas de terror, porque solo estaban para eso. Claro. ¿No? Y también me parece un datazo, güey, y si aquí también nos agarramos tal vez para seguir, que justo con Get Out, Jordan Peele ganó el Oscar al mejor guión original. Sí. Que no solamente es rarísimo por ser una película de terror, sino que se convirtió en el primer hombre afroamericano que ganó ese premio en dicha categoría, güey. Imagínate, el 2017. El primer hombre afroamericano que gana el premio a mejor guión original. Qué cabrón, ¿no, güey? Muy cabrón. Está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. O sea, a mí ese dato siempre me... Y que sea con una película de terror. Sí, a huevo. Está, güey, ya sé. Siempre, bebé. Muy bien. En fin. Pero bueno, Oz, ¿no? Hijo de su madre. De ahí se pasa Jordan Peele a... Bueno, aparte tenemos que dar el contexto de que Get Out, no solo por lo del Oscar, revienta en taquilla, güey. Le va súper bien, o sea, sí, le va posiciona bien. El nombre de Jordan Peele
altísimo, güey. Entonces, en el momento, en el 2019, que son 2 años después que sale Oz, la gente está esperando esa peli. Uh-huh. Sí. Sí, y bueno, Peele se va por una historia diferente, no se va por algo del mismo corte de Get Out. Sí. Aquí es más paranormal, los elementos que utiliza son más paranormales y trata de una familia negra que está pasando sus vacaciones, creo que es en Coney Island, ya ni sé en dónde, ¿no? La verdad no me acuerdo exactamente. Y que tienen a sus amigos, que es una familia blanca, y viven en un barrio bonito, y él es, creo que cirujano, y ella no me acuerdo qué es. Sí. O sea, pues al final es otro tipo de experiencia negra, ¿no? Claro. Nos están presentando a la familia, pues un nuevo o un distinto modelo de familia negra, porque el papá no es mecánico o un alcohólico que golpea a la mamá y la mamá no también, es ¿no? Saliendo cocinera. Estereotipos de... No, sí. O sea, de los personajes. Está saliendo de esos estereotipos, ¿no? Que también aparte, pues ya no son una realidad. O sea, y en realidad desde hace mucho, ¿no? O sea, incluso cuando te decían, no, es que por ejemplo, me encanta esta parte de Bridgerton, que decían, es que en esa época no había como personas negras ricas. Mentira, eso es mentira. Sí había, pero... son parte de las historias que no nos han querido contar y hay que meterse muy adentro para ver que sí son, o sea, que sí pasaron, que son reales. No nada más se la sacaron de la manga, ¿no? Completamente. Me encanta como esta verde de la inclusión forzada. Lo único inclusión forzada es la blanca. Sí. Lo demás, neta, se los prometo que ha sido invisibilizado. No es que lo quieran meter ahorita. Esto lleva desde 1930 gestándose. Apenas los y eso dejaron, porque no hay cine antes, güey. Sí, no mames. Exacto, por supuesto. Pero bueno, y entonces ves a esta familia, pues que pasan un día bonito y tienen las problemáticas de una familia cualquiera. No hay ningún problema. Pero son real. Encantadores. Son güey. encantadores. O sea, como familia, la dinámica de la familia anuncio, es... güey, un anuncio de, no sé, de seguros de vida o algo así, o sea, es un anuncio de ellos. Y bueno, regresan a su casa y de pronto se dan cuenta que, pues, personas se están acercando a observarlos y a... nadie sabe por qué están ahí viéndolos, ¿no? Claro, que la peli también tiene ahí una cuestión muy interesante que básicamente sí es sobre este tipo de, o sea, son estas personas que fungen como dobles de toda la gente que existe, porque aparte cabe mencionar que la película no es implícita y no es tímida al decirte que está localizada en Estados Unidos. Es una película sobre América, diría. Nosotros diríamos, pinche Estados Unidos, nada de América ni que la chingada, güey. Entonces, es una película que habla sobre la experiencia también de ser un estadounidense y está localizada en América. Entonces, claramente está diciendo, incluso me encanta cómo abre la película. Yo, para que veas, a mí hay algo que me gusta de cómo abren las películas en general, pero las de Jordan Peele me parecen maravillosas. A mí también me gustan mucho. Porque esta abre con una cita en donde te dice que hay que recordar que en Estados Unidos hay miles de millones de kilómetros de túneles abajo de la tierra que pertenecían a cosas como, por ejemplo, túneles de minería que fueron abandonados, acueductos que tenían que ver con cosas como el gas, etc. Entonces habla y es extraño, güey. Incluso es muy extraño empezar a ver la película y decir como, ¿por qué me estás hablando de un putero de túneles abajo de Estados Unidos? Y es que tiene que ver con que de repente lo siguiente que nos pones es la historia de una familia negra, que justo es una familia sumamente encantadora, ¿no? Y que se centra especialmente en el personaje de Lupita Nyong'o, que por cierto de aquí, si tú amas, ¿cómo se llama Daniel Kaluuya? A Daniel. Yo amo a Lupita Nyong'o, güey. De aquí le mando un besote, güey. Qué clase, qué nivel de actriz es Lupita. Sí, está y perro. uno de sus papeles favoritos, de mis papeles favoritos, sin duda es el de Oz, que se llama, ¿cómo se llama la mamá, güey? Se me acaba de ir. No me aprendí los nombres de No me acuerdo yo tampoco cómo se llama Red. la mamá. Red, ¿no? Entonces, me encanta, güey, Red. En fin, eso tiene que ver también, trae el simbolismo que tiene que ver con la película. Pero de lo que nos habla Oz también es de esta historia de una niña que justo también tenía su familia y nosotros podemos ver que cuando ella era muy pequeña asistieron a una feria, ¿no? Y vemos una dinámica que justo se acerca más, yo creo, a cómo se ve estereotípicamente la dinámica de una familia como negra, donde los papás están peleando, en donde claramente hay una dinámica de poder, en donde el vato simplemente hace referencia a que él le gustaría solo estar tomando, ¿no? Que quiere una chela, no hay mucho dinero, la mamá que sabe que básicamente no puede dejar un solo segundo a la niña porque el papá no tiene ninguna voluntad de cuidado, güey. Entonces a la mamá se le ocurre irse al baño por un segundo y decirle a este pendejo como, por favor, cuida a tu hija,
un segundo, que no se te escape. La niña se escapa, no se escapa voluntariamente, simplemente se distrae, sigue caminando. Y lo pierde entra de vista. a una atracción que es una casa de espejos, que, güey, también aquí, acotación, güey. La calidad con la que Jordan Peele construye las escenas de tensión, ¿no? De terror. Sí. Esa escena de la casa de los espejos es sumamente terrorífica, güey. El color es precioso, la actuación de la niña es preciosa, pero esta cosa de no saber qué chingados se esconde en los espejos, y cuando la niña logra ver lo que pareciera su reflejo, pero ese reflejo está de espaldas y te das cuenta que en realidad no es un reflejo y hay otra niña idéntica a ella ahí. No mames, güey. O sea, neta, eso es arte, bebé. Eso es cine. Ajá. Es cine, bebé. Exacto. Entonces, básicamente empieza así la película. Entonces, no solamente es una cuestión sobre una historia sobre dobles, que sí lo es, sino que está completamente centrado en el personaje de Lupita y lo que significó para ella tener esta presencia ominosa que la perseguía y que era una presencia constante de manera inconsciente en su vida. Entonces, no, la película no habla en este caso solamente sobre cuestiones como de crítica social sobre el sistema estadounidense y cómo siempre están los oprimidos y cómo siempre están debajo de la estructura y todo el tiempo están escondidos y están invisibilizados y por lo tanto viven en esta construcción kilométrica de túneles invisibles, pero que tienen su contraparte en la gente que existe y que vive en la superficie. No solo tiene que ver con eso, que sí habla de colectividad, que habla de sistema, que habla de una crítica al gobierno y a muchas cosas de Estados Unidos, sino tiene que ver con una experiencia subjetiva que habla sobre este retorno o este miedo del retorno de lo infantil, del retorno de lo que olvidaste cuando eras niño, del retorno del trauma de haber vivido como cierto tipo de infancia. Entonces me gusta un chingo porque se conecta con lo que dijo Peele un poco de esa película, que es como de nuevo esta parte de no solo tengo que hablar sobre temas raciales también, ¿no? Sí. Entonces es una película que sí, por supuesto tiene por ahí algún tipo de comentario acerca de raza, pero creo que lo que le interesa a Jordan Peele es explorar esta noción de quiénes son los otros. Y por eso se llama Us, ¿no? Exacto. Porque evidentemente no existen los otros, sino existimos nosotros. Eso me parece sumamente creepy. Que además pues habla también como de este escalamiento social y cosa que a mí me parece muy interesante porque bueno, ultra spoiler alert, resulta que al final, y que a mí me gusta mucho esta parte porque tiene que ver con las oportunidades y qué tan al alcance están de nosotros y cómo hace eso la diferencia. Resulta que Red en realidad pertenecía a los túneles. Sí. Y hubo una suplantación de identidad. Red, que era como quien dice la paria, ¿no? De los túneles, cambia lugar con la otra niña. Y entonces la otra niña, que era la niña, pues, de arriba. Digamos, llamémoslo así, ¿no? De arriba. Se queda encerrada abajo y ella sube. Y entonces se vuelve esta mujer exitosa, con familia bonita, con casa de vacaciones, exacto, ¿no? Con al lado de un lago y un bote, güey. ¿Cuánta gente puede acceder a eso? Exactamente, ¿no? Y con tus vecinos ricos, tu esposo cirujano, no te digo, no me acuerdo qué era, pero tenía un puesto importante. Sí. Y dices, órale, güey, o sea, al final no nada más ya no te estoy hablando solamente de lo racista, o sea, de la pérdida de la oportunidad al tener, pues estar racializado. También te estoy enseñando cómo las oportunidades también determinan qué tan fácil accedes a ellas, determinan o no tu camino en la vida. Sí. Que no es general, claro, ya lo sabes. O sea, que no es total, pues siempre hay excepciones a la regla, que aparte a Hollywood le mama decirte eso, le mama decirte siempre hay excepciones a la regla y tú puedes ser el tomatero de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama, que era un caso de este güey, ¿no? Que era un güey súper pobre que se fue mojado a Estados Unidos y la verdad es que tal vez estoy contando terriblemente mal la historia, ¿no? Pero se hizo todo un imperio vendiendo jitomates, trabajando duro y con el sudor de su sangre. Con el sudor de... Me encantó, güey, de su frente, güey. Y con sangre, sudor y lágrimas y la chingada y no sé qué. Entonces, a Hollywood les encanta recordarnos esta historia. Pero pues la verdad es que si esta historia fuera una posibilidad tan fácil, pues obviamente que en otra situación estaríamos. Al final, para que nosotros vivamos en un sistema capitalista dentro, que vuelvo a repetirlo, es el que estamos. No hay forma de salirnos. Hay forma de ayudar, pero no hay forma de salirnos.
tiene que haber gente que está en los túneles, ¿no? Totalmente. Y de eso habla Os. ¿Andamos? Pues ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos en esta madre, güey? Sí, o sea, para mí el tema principal, o sea, sobre lo que gira el terror en Os, es sobre esta idea de que no se nos puede olvidar, seas una persona negra o no. Peor, pero seas una persona negra o no. Sí. Y ahí está el punto de Jordan Peele. Seas una persona negra o no. ¿Por qué yo estoy haciendo que mi familia sea negra? Porque se me hincha. Pues porque es lo que decidí. Hablar. Y hay otra cita que me encanta de Jordan Peele en que le están preguntando como justo, güey, de que por qué nos... si me estás diciendo que el tema... O sea, topa la pregunta, güey. Si me estás diciendo que el tema principal de Os no es un tema racial, ¿por qué tus personajes principales son negros? Y él voltea y dice como, güey, lo que voy a decir no lo voy a decir para triggerar a nadie, o sea, para ofender a nadie. Pero yo no voy a castear a un vato blanco, le dice. Me acuerdo de y eso, le dice como, y no es que me caigan mal los vatos blancos, sino que si yo casteo un vato blanco y lo vuelvo mi protagonista de la película, es una película que yo ya vi, le dice. Entonces me encanta, güey, esta idea de que para mí el mensaje y para mí en lo que gira en Os es esta idea de seas un vato negro, una familia negra, una persona negra o no se te puede olvidar que la identidad en Estados Unidos está construida y la base es la marginalización, la exclusión y la invisibilidad. O sea, invisibilizar a ciertas comunidades, a ciertos individuos y a ciertas minorías. Porque aparte siguen diciendo que son minorías, totalmente. Pero realmente ya poco a poco dejan de serlo. Totalmente. ¿no? Y eso le da un montón de miedo a pues la gente que tiene este tipo de ideologías sobre la supremacía blanca y la raza y ese tipo de cosas raras. Claro. Pero bueno, ¿no? Y da un verbo de miedo para ellos, ¿no? Ese es el tema. No, y da un putero de miedo, güey. Porque evidentemente lo que está hablando Os es sobre los olvidados del sistema. Los olvidados del sistema que aparte no son, o sea, de nuevo, no es gente negra nada más. Los olvidados del sistema son los homeless que aparecen ahí. Hay un homeless muy famoso en Os que trae un cartel, no sé si te acuerdas, que trae un pasaje bíblico que es el Jeremías 11:11, güey, que básicamente remite justo como al miedo a la otredad, al no olvidar que hay el otro en el mismo espacio en donde existo yo. Entonces son los homeless, güey, ¿me entiendes? Son las mujeres, claro. Son los niños, son las infancias, ¿no? Son cualquier otra cosa que no sea el vato blanco cis, ¿no? O sea, entonces como este recordatorio de Peele de no olvidemos a los olvidados. No olvidemos a los olvidados del sistema, que aparte me encanta que en la peli, fíjate que la primera vez, te voy a ser muy honesta, que yo vi Os, justo una de las cosas que no me encantaron es que yo sentía que no lograba amarrar por completo, que existía la historia subjetiva, la historia individual de esta mujer de Red, ¿no? De cuál era el trauma, de qué había pasado en su infancia, de lo que es ser, que tú sabes que yo tengo una obsesión cabrona, güey, sobre el tema de los dobles. O sea, para mí el pedo del doppelganger es un pedo de que a mí siempre me ha gustado, güey, desde que tengo memoria, probablemente desde que empecé a consumir como cine y literatura de terror, es algo que me llama constantemente. Entonces, por mí está toda esa historia, güey, de Red, de una mujer, de lo que significaba que justo ser como una mujer que tenía este tipo de familia, este tipo como de clase social, etcétera, pero el trauma y el recuerdo de su familia y el sentir que está el otro constantemente, el otro que soy yo, que me está constantemente como persiguiendo y que amenaza con destruir todo lo que yo he construido. Está esa historia. Y por otro lado, para mí está la historia de los olvidados, ¿no? De estos como abajo de los túneles. Y yo decía como, entonces son estos güeyes que no se explica entonces al final ni qué querían, o para qué salían y se tomaban las manos y la chingada. Y yo la primera vez que vi Os, que uno de mis errores fue verla una sola vez cuando salí en el cine, sentí que no amarraron, güey. Sentí que Peele tenía dos grandes ideas que había querido meterlas en la película y que no lograban conectar por completo. Y lo volví a ver, obviamente, para este capítulo, y grave error de mi parte, güey. Por supuesto que conecta. Por supuesto que conecta, ¿no? Y que dos historias que parecen separadas, ¿no? Que parecen individuales, independientes, no lo son. Y una de esas cosas que me gustan un chingo es que justo para mí lo que está diciendo Peele también en Us es esta parte de que no es casualidad que aparte el eslogan de la peli sea We Are Americans. No sé si aparte, casi con eso abre, ¿no? Hay una televisión en donde se escucha un comercial de We Are Americans, etcétera, en donde también está hablando sobre esta como el terror que puede dar el retorno de lo oprimido y que eso oprimido y esa represión
para hablar en términos un poco más psicoanalíticos, que ese retorno de lo reprimido puede darse tanto a nivel individual como a nivel colectivo, pero va a ser igual de fulminante. Porque el retorno de lo reprimido siempre va a ser desde lo ominoso, no va a ser desde lo amable, no va a ser desde la dicha, ni desde el gozo, ni desde, ¿no? Va a ser desde lo terrible, va a ser desde la violencia. Porque justo a la hora de hacer la operación de oprimir y a la hora de hacer la operación de reprimir, que me gusta porque incluso tal vez una diferenciación puede ser que lo reprimido te cae más desde la subjetividad y lo oprimido es más desde lo social. La respuesta a eso siempre va a ser violenta. Claro, pues es el payback. O sea, al final de cuentas sabe la persona que está arriba, persona, entiéndese, la sociedad que todavía está arriba en la escala social, sabe que en el momento en el que la que está abajo de ellos, porque pues para que esté abajo de ti es porque le estás pisando el cuello, sí. No hay de otra, ¿no? Total. Cuando se levante, pues va a ser el payback, ya no te va a permitir volverle a poner la bota en el cuello. Claro. ¿No? Y a mí eso me parece muy interesante. Y bueno, sí me quiero meter tantito antes de entrar a Nope. En nada más algo muy que a mí me gusta mucho, que es, y Jordan Peele lo decía, no iluminan correctamente en las películas a las personas negras. Me encanta, ¿no? Ese tema. Dale. Creo que aunque en Get Out se ve bien, es bonita, todo, creo que no hay tantas oportunidades para explotar esa habilidad como en Us. Y como en Nope. Después. Y como en Nope, sí, pero ahorita estamos en Us. De acuerdo. Entonces, en Nope es realmente interesante cómo de verdad, y es que eso es lo que me gusta y lo que valoro. Te pones un reto al final, porque no es la misma luz que para iluminar y para que resalte una persona negra que una persona blanca, totalmente. ¿No? O sea, eso es una realidad. Pero tampoco es la misma luz para una persona negra. O sea, tan es una realidad que antes, cuando había personas, músicos, actores, etcétera, que tenían que salir en cámara, preferían los directores, los tramoyistas, los iluminadores, hacerles blackface a ellos para no ver qué puta luz les favorecía, güey. Claro. Cuando ese es tu maldito trabajo al final. O sea, me vas a decir que en el teatro no hay gente que está haciendo prueba de luces para ver qué le va mejor a fulanita o a perenganita. Me vas a decir que no hay en esta producción de 90 malditos millones de dólares... Sí. Que alguien que entienda, o sea, no puede creerlo, alguien que entienda cómo se ilumina a una persona negra y a una persona blanca. Y entonces otra vez volvemos a la invisibilización. Ves una escena de oscuridad con un personaje negro y tú no ves nada, güey. Claro. Y pues, ¿cómo lo vas a hacer si no estás haciendo tu maldito estúpido trabajo? Sí. ¿No? Sí. Entonces, creo que en Us se ve precioso. A nivel técnico. Y a nivel técnico es impresionante. Es cuidado. Esa película. Tiene un ritmazo. Tiene mucho cuidado al detalle y eso yo lo valoro. Agradezco que haya directores que de verdad se preocupan por hacer resaltar a los actores. Y si tú estás justamente diciendo, bueno, pues a mí me interesa tener un cast negro, pues con mayor razón debería de ser así. Por supuesto. ¿No? Yo también quiero resaltar dos cosas, güey. Uno, de nuevo, es que no me voy a cansar nunca, neta. Todo el cast, o sea, las actuaciones en Us son increíbles. Probablemente de las 3 películas, a nivel como general, mis actuaciones favoritas son las de Us. Como general, o sea, como colectivo, digamos. Me parecen impresionantes, güey. Pero específicamente la de Lupita. Y en segunda, también algo con lo que Jordan Peele es sumamente cuidadoso y yo soy fan. El soundtrack. Si el soundtrack de Get Out y de Nope me parecen preciosos, el de Us, de nuevo, es mi favorito. Y no estoy diciendo que sea mi película favorita de las 3, pero me parece que es una puta joya, güey. O sea, la música en Us, genuinamente para mí, Jordan Peele así... O sea, agarró las cosas más preciosas que yo creo que tenían a la mano y dijo como, hagámosla con esto. Entonces, no sé, se me hace que justo a nivel técnico, tal vez no nos estamos enfocando tanto a nivel técnico porque estamos bien clavadas y somos bien apasionadas del análisis, más de la diégesis, como tú dirías. Sí. Pero creo que a nivel técnico es muy impresionante. A mí también me parece muy impresionante. Sí. Y pues sí. Y otra cosa que quería decir, güey, que me parece una ridiculez que le hagan este tipo de preguntas. Vuelvo a lo mismo, es pregunta de yo hubiera votado por Obama por 3 veces. O sea, cállate. Sí. De entrada,
O sea, de entrada, porque no me digas que le cuestionan a Steven Spielberg, a James Cameron, porque su cast es blanco. Sí. Si no están hablando del sufrimiento o de alguna temática que tenga que ver con lo blanco, o porque no están hablando de lo mismo que hablaron en su película anterior. Claro. O sea, a ellos no les dicen nada, güey. Sí. Sí, total. Entonces, sí, o sea... me gusta este juego que tiene este güey de contestarles como... Es que no... Es que eres estúpido. O sea, es que eres estúpido, ¿o qué? Al preguntarme eso... No les dice eso, pero no casi. Pero sí también dice como, güey, no por eso Oz deja de ser una película profundamente negra también. O sea, es una historia negra, pero no es una historia solo negra, güey. Entonces, ¿por qué me estás preguntando eso si lo único que quiero es hablar sobre justo el retorno de lo reprimido, güey? ¿Qué tan terrible puede ser eso a nivel colectivo e individual, a nivel sistema? Y mi protagonista es una mujer negra. Porque el punto central de la película es Red, punto. ¿No? Entonces, lo que me gusta también un chingo de la peli, ya con eso yo termino mi parte de Oz, no sé si tú tengas algo más que decir, es que, güey, el final de Oz me parece... poderoso. Güey, esa última, y obviamente aquí estamos hablando todo con spoilers, ¿no? Pero esa mirada, güey, que se echa Red con su hijo, porque es cuando descubre la verdad y Red se da cuenta que en realidad ella siempre fue de los oprimidos y por un pedo, güey, salió a la superficie y en realidad tuvo que aprender a hablar y tuvo que aprender a socializar y pues evidentemente el tiempo pasó y olvidó que ella era en realidad un habitante de los túneles y su hijo sabe y ya vio quiénes eran las personas que estaban en los túneles y se quedan viendo en silencio y hay una mirada de reconocimiento en donde le dice como, yo sé quién eres verdaderamente, mamá, y qué miedo, qué miedo. Y ella lo ve con miedo también, como de... No solamente miedo por mí, sino que ahora tú sabes quién soy yo verdaderamente. Me parece que es un poco también de lo que habla la peli sobre ya no esta violencia que era la violencia buena ondita en Get Out, ¿no? Pero al final esta violencia del que estamos hablando como del racismo como externo, ¿no? Como el racismo externo que viene y te somete y te atraviesa, güey, y te trata de descuartizar con sus violencias de muchas formas, incluso aunque puedan ser sutiles, incluso aunque puedan ser woke, pero viene desde afuera, sino también sobre el miedo de lo que puede representar darte cuenta, uno, que tú eres un monstruo, o dos, que tú eres parte de un sistema que es injusto y es violento por naturaleza. Somos, güey. Y de eso hablamos. Justo cuando estaba viendo esa parte y que me di cuenta justamente de lo que mencionas, dije, somos. Sí. Somos, o sea, es innegable. Y es que lo vuelvo a repetir, o sea, el sistema en el que vivimos no nos permite, no nos facilita ser diferente. Pero, pues, uno tiene que creer que sí, ¿no? Si no, ¿cómo? Y qué miedo, güey. Claro, y qué hermoso que a Jordan Peele le dé miedo esas cosas. Porque te digo, de nuevo, sigue siendo una visión mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más interesante sobre la realidad. Sí, bueno, y al final Jordan Peele no deja de ser una persona exitosa, muy colocada en Hollywood, con esposa judía, ¿no? Sí. Que yo la amo, te amo, Chelsea Pereira, pero dadas las circunstancias. Sí. Pero bueno, y pasando, ya tenemos discriminación racial, discriminación social, y falta... la tercera, me encanta. Dale. Discriminación mediática. Dale. Nope. Nope es una película de sci-fi horror, terror naturalista, si nos ponemos muy técnicos. Y tiene que ver con un rancho que renta caballos para Hollywood, para las grabaciones. Y justo, pues bueno, la película empieza de muchas maneras, pero la historia comienza cuando... está Otis, que otra vez es Daniel Kaluuya, quien además me interesa mucho que se fijen si vuelven a darle una revisita a las películas y a estas 3 películas, que chequen su actuación, porque la verdad es que es un personaje completamente diferente, se siente como un personaje completamente diferente, sabes y distingues al Chris de Get Out y a Otis, que es este personaje en Nope. Yo la verdad te quiero así nada más decir algo que me pareció súper chido y es que yo le puse esas 2 películas a una persona que no había visto ninguna de las 2 y no supo distinguir que era el mismo actor. No supo distinguir que era el mismo actor. Por eso lo amo. ¿Qué pedo, no? Es muy bueno. O sea, ¿cómo puedes modificar? Evidentemente no tiene que ver con pedos de actuación, ¿no? Pero a mí algo que me apasiona de la actuación es la corporalidad. ¿Qué pedo, güey? Con la capacidad de modificación de la corporalidad para como...
como acuerpar ese personaje que puede ser que hace que cambies tanto como cómo te ves, güey. Al nivel de que pueda una persona no reconocer en primera instancia que es el mismo actor haciendo dos personajes diferentes. Muy diferentes. Güey. Muy diferentes. Y que no dejan de tener su propio sello, ¿no? Al final. A mí me parece muy interesante. Pero bueno, es este rancho que se renta los caballos y un día algo pasa en el cielo raro. Están afuera paseando a los caballos y algo pasa y el papá de Otis resulta herido y fallece. Sí. Entonces ahora le queda el rancho, que aparte es un rancho que ya está en decadencia. Sí. Le toca a Otis pues velar por todos esos caballos y encontrar proyectos en donde puedan actuar. Y todo el eslogan de la empresa de Otis, bueno, que era de la empresa papá, familiar. La empresa familiar, es que la primera secuencia del jinete, esta famosa secuencia que aparte seguramente se las vamos a poner aquí, del jinete cabalgando, que es como el primer fragmento, ¿no? Que se hace en cine. Sí, las primeras imágenes en movimiento. Se dice, o al menos en la película, porque esta es una historia no comprobada, pero a mí me encanta creer. Ahora sí que quien no lo niegue, yo lo voy a aceptar así. Como Pil. Exacto, como Pil. El primer jinete era un jinete negro, pero como bien sabemos, Hollywood, que se ha especializado en invisibilizar a todas estas personas negras que sí colaboraron en la creación de la industria del cine, lo omitieron, simplemente, o sea, ni siquiera lo negaron, solo lo omitieron. Y pues omitido no existe. Total, o sea, así es. Ellos lo mencionan incluso, creo que eso no es nada más en la peli, también es fuera, o sea, en lo real. Que no hay un registro sobre el nombre de ese jinete negro. Exactamente. Punto, ¿no? Y entonces me gusta un chingo porque también es una manera de Pil de hablar sobre un pequeño guiño nada más, porque de nuevo la peli no gira en torno a eso, pero es para decir como perfecto. Estamos en una película que está hablando sobre espectáculos, sobre medios, sobre Hollywood, sobre fama, sobre cine, sobre la industria cinematográfica. Entonces no se les olvide que sí sí hemos sido invisibilizados básicamente desde que existe el cine, pero en segunda, que no se les olvide que la historia del cine también es negra, aunque hayan intentado borrar. Aunque, qué poderosa frase, güey. Y bueno, ese es el contexto. Ellos son los descendientes de este jinete. Exacto, ¿no? Entonces, por eso están en la industria. En fin, el caso es que empiezan a pasar cosas raras en el rancho, empiezan a haber bajones de luz y Otis ve ahora literalmente un objeto volador no identificado en el cielo le cuenta a su hermana y entonces deciden que para volver al ruedo, volverse famosos, volverse a estos ricos, años, ¿no? Necesitan tomar una muy buena toma y exponer que hay un objeto volador no identificado aquí, pero quieren ir más allá de lo habitual, ¿no? Ya saben, cuando ven fragmentos de video de fantasma caminó por la calle empedrada y alguien lo graba y se ve así de lo peor, ¿no? Sí. Entonces ellos quieren justo ir a este nivel en donde tienen una muy buena toma de este objeto. Sí. Por el otro lado está Otis, que está empeñando o vendiéndole al rancho de al lado sus caballos, porque pues tienen pedos de dinero, ¿no? O sea, sí, tienen pedos de dinero y son muchos caballos, güey, no es barato. Y este güey es famoso y es rico. ¿Cómo se llama? Porque no, a ver, ahorita les digo. Es que también me parece un personajazo y no es a mí menor. También me encanta, Yup. Y Yup es rico y es famoso porque era niño actor, ¿no? Y en una de esas, la historia que hay detrás, o sea, su backstory es que en sus inicios estaba haciendo un programa que era un programa familiar, ya saben, de estos after ¿Como un school. sitcom? Ajá, como una sitcom. Y uno de los personajes era un chimpancé, que en un día de grabación pierde el control, mata a todos a la verga y pues él es el único sobreviviente. Y entonces logra financiarse, hacerse de fama y de una carrera a raíz de ese trauma, monetizándolo. Claro. ¿No? Qué tontos nosotros, güey. No sé por qué no lo hemos hecho. Yo siempre he pensado que si yo monetizara mis traumas, güey, mira, no estaría... Pero bueno, el caso es que lo monetiza y pues increíblemente la gente sórdidamente paga para ver eso, ¿no? Para saber eso, para saber los detalles oscuros, lo que sangriento, lo que sintió, la experiencia lo del trauma, sí. De acuerdo, por supuesto. Entonces, bueno, solo para avanzar lo más rápido que sea posible, ponen cámaras,
se dan cuenta de que no les va a ser posible grabar porque este objeto absorbe o como que da bajones de luz y se muere toda la energía. Pero no solamente como la energía eléctrica, sino toda también batería, todo. Y entonces contactan a un güey. Que aparte hay una frase muy buena que tiene este güey porque ella Kiki Palmer, chiquita hermosa Kiki Palmer, que es la hermana de Otis, le dice, oye, es que tengo un proyecto para ti, pero no hay dinero para pagarte. Y este güey le dice, trabajo para otros que pueden pagarme para yo trabajar en lo que yo quiera, ¿no? Y entonces lleva una cámara que pues es de las cámaras estas antiguas donde grabas de esta manera, ¿no? Y le estás dando pues cuerda al rollo. Y se va grabando. Entonces empiezan a intentar grabar esto cuando descubren que no es una nave espacial. No es una nave espacial que tiene hombrecitos verdes y que nos van a invadir. Es un animal. Sí, es un animal. Y, es una criatura. Güey, yo sé que mucha gente odió ese giro, ese plot twist. Para mí es de lo que más me encanta. Claro. O sea, el hecho de que se vuelva de sci-fi horror, que sí sigue siendo sci-fi horror, a terror naturalista. Es genial. A mí me parece genial, güey. Sí. Me parece genial porque además el diseño de la criatura es maravilloso. Precioso. Que por cierto, datazo está basado en diseños de Evangelion. Sí, exacto, ¿no? Pero es súper interesante concebirlo como un animal, ¿no? Y entonces empiezan a tratar todo esto que si ven la película pues tiene mucho sentido sobre los animales son impredecibles y este animal, nosotros estamos en lo que él cree que es su casa y nos quiere comer a la verga, güey, comer a la verga a todos. Entonces, pues empieza, ¿no? Esta lucha, pero no es la lucha por vencer al animal, es la lucha por tomar la foto, el encuadre, la secuencia. Una prueba en donde para llevarlo a Oprah, ¿no? Que bueno, es la motivación de me vuelvo rico y famoso yendo a Oprah, mostrando y exponiendo lo que yo encontré. No quiero matarlo, ni siquiera no tengo ni una idea de cómo empezar a matarlo. Claro. Pero quiero grabarlo y así volver como a tener esta fama. Y hay una escena súper linda entre Otis y su papá que me da a mí muchísima ternura, me conmueve profundamente porque ellos están hablando sobre caballos. Y le menciona que hay animales, en este caso le menciona sobre un caballo en específico, que le dice como hay animales que son indomables y eso te lo tienes que aprender muy bien, ¿no? Entonces justo hay un interés no por domar a la criatura del cielo, sino por básicamente registrarla. Y me parece que, o sea, güey, nos podríamos pasar horas hablando sobre Nope. Vamos a tener que neta acortarlo, porque Nope es una película que para mí indaga en resumen en todas las siguientes cosas que voy a decir. Habla sobre el morbo, habla sobre el consumo, habla sobre el espectáculo, habla sobre Hollywood, habla sobre el uso de animales para ciertas actividades como lo son la industria del entretenimiento. Habla sobre la explotación de los cuerpos, pero la explotación no solo de los cuerpos humanos, también de otro tipo de cuerpos. O sea, habla de tantas cosas, habla sobre la monetización del trauma, habla sobre el vínculo de este vato con su hermana, güey, y cómo él es el único que podía verla por quien es. O sea, Nope habla de tantas cosas, güey, que por eso, para mí, es mi película favorita de Jordan Peele. Porque me parece una película sumamente emocional, sumamente vulnerable. O sea, fue la película de Jordan Peele que yo he visto que cuando yo la vi dije, este vato neta puso su corazón aquí. Y que de nuevo hace este juego de ser una película que no gira en torno a la experiencia de lo que es la negritud, ¿no? Del trauma y etcétera, pero que de todos modos es una historia profundamente negra y que para mí trata un tema de entre todos los que dije, uno me parece sumamente importante, que es ¿quién tiene el derecho a contar las historias? ¿Quién cuenta las historias? ¿Quién históricamente ha contado las historias? Por eso no me parece menor, la mención, por ejemplo, de Oprah, de este tipo de somos dos hermanos que hemos tratado de sobrevivir en la industria del cine, que es cada vez más brutal, que es cada vez, que se decanta cada vez más por lo digital, por ejemplo. Cuando ellos la cagan en esta escena en donde no la cagan, güey, de hecho, la cagan todos los demás en la producción, ¿no? Que es cuando el caballo se sale del control y estaba a punto de lastimar a una persona y le dicen como, ¿sabes qué? Ábrete a la verga, no queremos ya trabajar contigo, y ves atrás que están metiendo como un prototipo de caballo porque lo van a hacer digital, etcétera. Entonces ellos tratan de todas las maneras posibles de sobrevivir en una industria que es cada vez más, no sé, güey, que cada vez es más difícil sobrevivir como ahí, y se encuentran a esta criatura, ¿no? Y se les ocurre esta idea de decir como vamos, o sea, obviamente van a venir
van a venir un chingo de personas, van a venir un montón de directores, van a venir de revistas de chismes, van a venir de noticieros, van a venir de todo mundo a tratar de capturar este evento. Y nosotros tenemos que ser los primeros en capturarla. Porque históricamente también a las personas negras se nos han legado, se nos ha negado el derecho de contar primero nosotros la historia, de ser la primicia. Exacto. Entonces, y no solamente desde un sentido de me quiero hacer rico, no solo desde un sentido de me quiero hacer famoso, de yo quiero tener la exclusiva, de yo se la quiero vender a TMZ porque me gusta un chingo en la escena en donde sale un vato en moto que la morra dice, este pendejo es de TMZ. Por supuesto, güey, porque esos son los primeros vergas, güey, que van a llegar, ¿no? Los odio con todo mi ser. Porque de lo que está hablando también es del morbo, ¿no? De lo que vende es este pedo de tengo que succionar las historias y crear contenido y venderlo, porque solamente el primero que lo vende es el que lo vende más caro, etc. Y ellos obviamente quieren eso, ¿no? Pero la motivación no está necesariamente solo en el pedo de decir como quiero hacerme rico y ya. También la motivación también viene muchas veces y para ellos viene desde el lado de quiero saber qué le pasó a mi padre. Quiero hacer que mi rancho sobreviva, porque este rancho es herencia. Y no es herencia nada más familiar, es herencia en la historia del cine. Es herencia negra. O sea, aquí yo estoy peleando por la supervivencia de la presencia de personas negras en la historia del cine. Que se está muriendo esto. Y aparte hay una escena también súper linda en donde están en una mesa y está el güey el personaje que es el como técnico que les ayuda y me parece un personaje encantador. Me encanta ese pinche personaje. Y les dice como, oigan, pero estamos haciendo algo importante aquí, ¿no? Y entonces hay un cuestionamiento del lado de esos personajes sobre qué es lo ético, güey. Sobre si es ético hacer eso con una criatura, si es ético tratar de domarla o no para tener una imagen, si es ético vender esas imágenes, cuál es la motivación que los lleva a decir queremos hacer esto, ¿no? Y ellos dicen como sí. O sea, también esto es importante, capturar esto es importante, porque fuera de todo el pedo, fuera de la comedia, fuera de la emoción, fuera de que estamos en riesgo, fuera de lo horrible de la situación, fuera de que esta criatura se acaba de chingar hace 3 días a 45 personas que estaban en el pinche show del otro güey, fuera de eso, estamos hablando de que hay una criatura extraterrestre en la puta tierra. Y documentar eso, evidentemente también tiene una relevancia histórica, digamos, ¿no? Entonces estamos haciendo algo importante porque también tiene que ver con visibilizar, porque también tiene que ver con mostrarle a las otras personas, también tiene que ver con, pues tal vez incluso advertir si hay un peligro, ¿no? Entonces a lo que voy es como, hay un intento, hay una construcción constante de Jordan Peele por decir quién cuenta las historias y por qué los hermanos tienen que contarla en esta ocasión. Por eso el final, cuando ellos logran retratar a la criatura, ya cuando tú dijiste Otis ya valió madre y ya fue. Y esta morra se salva por un pelito, güey. Entonces está en este rancho, güey, en donde el parque de atracciones y está un pozo, que en realidad no es un pozo, sino es una cámara fotográfica enorme. Ajá. Y logra fotografiar el cielo y entonces la figura ya está desplegada porque ya ni siquiera parece platillo volador, sino está en este pinche pedo de ángel de Evangelion, ¿no? Sí, ya en modo de ataque, ¿no? Total. Y lo logra capturar, dices como... Y está preciosa la foto. Sí, y es un final... Lo que me gusta, güey, es que si nos damos cuenta, los 3 finales de las películas son finales optimistas. Son finales que apuestan por la vida, apuestan por los personajes, apuestan por el futuro, apuestan por la visibilidad, apuestan por la comunidad, apuestan por los lazos, güey. Y eso me parece muy hermoso porque no solamente no es tan común en el cine de terror. Yo siento que estamos mucho más acostumbrados a finales terribles. Sí, yo también. ¿No? ¿Somos nada más tú y yo? No, yo siento que sí. No, güey, pues yo creo que sí el cine de terror se canta mucho por finales terribles, güey. Sí, tristes, que tienen más que ver con el lado de la muerte, con el lado de la destrucción, con el lado de la violencia, de etcétera. La desolación. De la desolación, ¿no? También, de la falta de esperanza, ¿no? Y Peele, ¿no? Pues es comediante. Me encanta, güey. Me encanta. Entonces, eso sin contar, por ejemplo, toda la historia de Yup. No. Que me parece hermosísimo y me parece sumamente impactante el grado al que a veces nos disociamos para poder justo crear contenido y por lo tanto muchas veces dinero a partir del trauma. Que también es algo de que se habla constantemente en Nope, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, y bueno, a mí me encanta el final porque nos da no solamente a un héroe, una heroína, ¿no? Porque esta morra, Kiki Palmer, se rifa cabrón todo el maldito tiempo. Son
sumamente importantes. Es sumamente esta crítica audaz, cínica también al espectáculo, al morbo, a cómo todo tiene que ser, ¿no? Grabado, documentado. Sino, no, Sí. Y es un poco circular su crítica, ¿no? Sí. Porque al final todo empieza con este jinete negro que no fue registrado, que está invisibilizado. Y entonces va avanzando la historia hacia es que hay que fotografiarlo porque si no está fotografiado y el mundo no sabe, no existe. Total. ¿No? Total. Entonces creo que es bastante importante. Podríamos seguirnos, yo no sé ni cuánto tiempo, analizando cada secuencia de Nope, cada secuencia de Oz, cada secuencia de Get Out. Les aseguro, Jordan Peele es un director que no deja las cosas al azar. Si tú ves un comentario, un chiste, una referencia, es porque tiene que ver para solidificar la historia, para, pues, cuajar la trama, ¿no? O sea, no nada hacerla más sólida. Exacto, redonda. Para hacerla sólida, para hacerla redonda, para que tenga sentido dentro de la lógica de la misma película. Ay, que es más que lo que he visto en muchísimos otros directores que me cagan. Totalmente. Pero bueno. Y ya nada más para cerrar, o sea, mi participación en Nope y ya para irnos yendo, porque de nuevo estoy obsesionada con cómo abren yo las películas. Para mí es como, güey, si yo hiciera una película, la parte que más creo que me pondría mal es cómo voy a empezar esa película. Y también me encanta Nope, porque Nope abre con una cita que no recordaba cómo era textualmente, por eso la acabo de buscar. Que es una frase bíblica también, ok. Ojito ahí, ¿no? Porque siento que nos habla mucho sobre la relación de Jordan Peele con la religión, digamos, ¿no? Que creo que podría ser un tema que, si les interesa, podríamos explorar en otro momento. Es una frase bíblica de Nahum 3:6, de hecho, que dice: arrojaré sobre vosotros inmundicia abominable, os haré viles y os convertiré en espectáculo. Y me gusta un chingo porque hay una entrevista que así se la hicieron como parte de la rueda de prensa cuando él estaba promocionando Nope, en donde le dicen como de que, güey, pero pues qué pedo con tu película de nuevo, o sea, parece que estás contando una historia de un niño que tuvo un trauma y que tiene que ver con chimpancés, pero también de unos hermanos que tienen este pedo de los caballos, pero también una criatura y se siente como todo desconectado. Y me gusta porque ahí te das cuenta que en realidad eso es un sello de Jordan Peele, parecer que tiene historias desconectadas, pero que en realidad cuajan y en realidad se vuelven una sola historia y en realidad todas tienen un punto central. ¿Cuál es el punto de cruce entre un niño que vive traumatizado porque tuvo que convivir con un chimpancé que se chingó a todo el elenco, güey, y con una familia que está tratando, un par de hermanos que están tratando de retratar un puto ovni, güey? El punto del medio es el espectáculo. Y lo dice en la cita inicial y él lo dice en la rueda de prensa. La palabra que yo más dije durante la grabación de toda esta mamadra fue la palabra espectáculo. Y es que a Jordan Peele le obsesionaba cuáles son los límites, cuál es la ética, cuál es el alcance, qué vendemos para dar un espectáculo, qué estamos dispuestos a sacrificar, de dónde sacamos ese contenido, qué tanto estamos dispuestos a dar para obtener fama, qué significa ya estar en el mundo del espectáculo, qué significa incluso para Jordan Peele existir dentro del entorno de Hollywood, ¿no? Entonces siento que es era muy importante para mí mencionar eso porque siento que especialmente con Nope, güey, especialmente si una de las tres fue la más criticada y para mí una de las tres la que es más críptica, la que puede parecer mucho menos clara en qué está tratando de decir, es Nope. Y para mí como que era importante decir eso, ¿no? Como Nope es una indagación en muchas de las facetas de lo que significa estar envuelto o estar expuesto o dar un espectáculo. A todos los niveles que a Jordan Peele se le ocurrió. Y eso, cuando yo vi esa película, por eso se convirtió en mi favorita, güey. Porque dije, ¿cómo le hace un cabrón para explorar tantas putas facetas de un solo tema en una película y que tenga sentido? Eso, puta, güey. Para mí tiene todo el sentido. O sea, la película es como de, güey, empieza con esta cita y se desarrolla en esto. O sea, luego siento que también la gente se limita demasiado a su forma de ligar de qué tratan las cosas porque justo está encasillado, ¿no? O es lineal o... Pero, ajá, exacto. Pero este güey no está o sea, lo hemos encasillado, pero él nunca se ha encasillado. O sea, no puedes encasillar a alguien por una película, ¿no? Al final. Y eso es lo que hizo, ¿no? Como de, ¿les gustó Get Out? Ahí van otras dos. Ajá. ¿Y qué creen? Las otras dos, güey, no son lo que ustedes esperaban. Eso me mama. Yo, sinceramente, estoy muy optimista sobre Him, que es el nuevo proyecto que va a sacar. Ya está el tráiler en caso de que lo quieran ver. Échenle un ojito. Lo buscan de Him, que creo que justamente va a tratar... la premisa es
justo de lo que estás dispuesto a sacrificar en un equipo de béisbol de fútbol americano para alcanzar la fama. Increíble. Que me recuerda mucho a este cuestionamiento que le hicieron a Neil deGrasse Tyson, en donde le preguntan por qué no había mujeres en la ciencia, ¿no? Y él le decía, bueno, yo nunca he sido mujer, pero sí he sido negro. Y justo cuando tú dices que quieres desde chico, ¿no? Sí. Cuando quieres decir que te interesa la ciencia y el mundo y el universo, pero eres negro, ¿y por qué no vas a jugar básquet? Porque, pero eres negro, tú eres podrías ser muy bueno en los deportes, sí. Y entonces eres muy alto. Vas creciendo con una predisposición de lo que se supone que tú deberías de hacer de acuerdo a tus propias características físicas naturales. Claro, comillas. Entre comillas, y pues de alguna manera menosprecian lo que realmente quieres hacer. Claro, ¿no? De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Así que échenle ojo a Him. La verdad es una película muy esperada. También a mí se me hace muy interesante porque hay una historia larguísima de relación entre los deportes, específicamente el fútbol americano y la historia de la historia negra. Entonces también creo que va a ser muy interesante ver qué nos quiere decir Jordan Peele en esta ocasión. Y pues nada, a invitarles a que vean otra vez esas películas, a que nos dejen en los comentarios si tienen preguntas, si ven algo distinto, si se les ocurre alguna otra reflexión acerca de algo de lo que hayamos mencionado. Y yo creo que al final nos quedamos cortas de tiempo. Total. Siempre nos quedamos cortas de tiempo en realidad, güey. O sea, cada vez estamos más a un nivel de clavadez muy cañón. Pues entonces nos quedamos cortas de tiempo para explicar como todo así, detalle a detalle, que además para este cine se presta mucho, ¿no? El simbolismo, la representación, el chiste, incluso los chistes, ¿no? Que tal vez a veces no, yo en uno que otro tuve que buscar porque no lo entendía. Pues ese tipo de cosas nos hemos quedado ridículamente cortas, la verdad. No esperaba quedarnos tan cortas, sinceramente. Pero bueno, si les gusta, suscríbanse al canal, que no se les olvide suscribirse al canal. Compartan, suscriban. Hemos recibido comentarios súper bonitos. A todas las personas que mandaron mensaje por Instagram para que para que Haxan les pasara la película, el enlace de la película, se los agradecemos infinitamente. De verdad, me encanta que sí estén mostrando ese nivel de interés. Fueron más personas de las que yo esperaba. Y igual, si ven nuestro capítulo de terror religioso, pues pueden saber de qué estamos hablando. Ahí va a haber una card. Chequenlo. Esta vez no recomendamos otras cards, güey. No. O sea, Así que vayan videos. A terror religioso, échenle ahí un like, una vista, está bien chido el capítulo. Y pues yo soy miedo mismo, Andrea Canizales. Yo soy Sam de Maelstrom. Y nada, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Bye.